¿Cómo realizar una exportación desde Colombia? Entre los beneficios tributarios que trae la exportación desde Colombia existe el descuento de impuestos pagados en el exterior que se refleja en el impuesto a la renta, con el fin de evitar la doble tributación. Otro beneficio es que existen diferentes escenarios en los que se presenta la excepción al pago del IVA. Entre estos está suministro transfronterizo, consumo al extranjero, devolución del IVA pagado para la exportación de servicios, y estos se ven reglamentados en la Ley 1607 del 2012. Comencemos con qué es una exportación. Según el artículo 3 del decreto 390 del 2016, por el cual se establece la regulación aduanera, las exportaciones son la salida de mercancías del territorio aduanero nacional. En otras palabras, es básicamente todo bien y o servicio legítimo que el país productor o emisor envía como mercancía a un tercero para su compra o utilización. Antes de iniciar todo el proceso de exportación hay que identificar y tener conocimiento del producto del cual vamos a exportar. En el ejemplo práctico que tenemos, vamos a exportar cannabis medicinal. El cannabis medicinal se refiere al uso de toda la planta de cannabis sin procesar o de sus extractos básicos para tratar ciertos síntomas de enfermedades y otros trastornos. Para el inicio de las operaciones de producción es necesario obtener una licencia de cultivos de cannabis psicoactivo y de fabricación de derivados de cannabis en cualquiera de sus modalidades. Es obligatorio para esta operación solicitar previamente un cupo ante el ministerio correspondiente. La identificación del producto hay que también tener en cuenta la identificación del mercado. A la fecha, las autoridades han emitido 73 licencias de fabricación de derivados de cannabis, 9,18 licencias de uso de semillas para la siembra, 57 licencias de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y 84 licencias de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo. Cabe resaltar que cada producto tiene implicaciones tributarias o aspectos tributarios que hay que tener en cuenta. A continuación, algunos de estos sobre el cannabis medicinal. A continuación, les enseñaremos el hecho que genera el impuesto nacional al consumo de cannabis. Estarían sujetas al impuesto nacional al consumo de cannabis las ventas de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Por cannabis se entienden las unidades floridas o con fruto de la planta de cannabis de las cuales no se le ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre que se le designe. Se entiende por cannabis psicoactivo aquel cuyo contenido de tetrahidrocannabinol es igual o superior al límite que establezca el Gobierno Nacional mediante la reglamentación correspondiente. Tarifas del hipoconsumo de cannabis. La tarifa del cannabis será del 16% del valor del producto final en cualquiera de sus presentaciones. Cuando se causa el hipoconsumo del cannabis, se causa en la venta que realice el transformador, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. A continuación, podemos observar que es deducible en renta. El impuesto nacional al consumo de cannabis constituye para el responsable un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien. No será descontable de IVA. El impuesto nacional al consumo de cannabis no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas. El hipoconsumo de cannabis deberá estar discriminado en la factura de venta, en el documento equivalente o en el documento que soporte la venta. A continuación, observamos las tarifas para uso de cannabis medicinal. La tarifa se paga en dos momentos. Primero, el primer pago. Hay una parte de la tarifa que cubre los costos de evaluación de todos los documentos que se radican. Este monto se debe pagar antes de radicar los documentos en este ministerio y adicionalmente se debe adjuntar el recibo de consignación del pago al expediente que se radica. El segundo pago se paga una vez se es llamado a recibir la licencia. Para poder recibir la licencia se debe presentar el recibido de consignación de este segundo monto. El pago se puede hacer total o por cuotas. Ahora, ¿cuánto cuesta la tarifa? La primera parte de la tarifa, correspondiente a la etapa de evaluación, tiene los siguientes valores dependiendo del número de modalidades a las cuales se desea aplicar. Como lo mencionamos anteriormente, están el tipo de licencias y el pago que tiene que hacer durante los próximos 5 años. Ya al obtener la información del producto, ahora miraremos los pasos que hay que seguir para la exportación del producto. Los pasos de la exportación los dividimos en tres grandes momentos: antes de exportar, al momento de exportar y después de exportar. Antes de exportar.
Primer paso, registrarse como exportador. En Colombia, cualquier empresa o persona natural que pretenda realizar exportaciones deberá tener un registro único tributario, el RUT, que le habilite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Si ya lo tiene, debe verificar que esté registrado como exportador, de lo contrario necesitará actualizarlo. Además, al ejecutar las operaciones de importación y exportación, tendrá responsabilidad tributaria. Por ejemplo, declaración de IVA, facturación, entre esas facturación electrónica, información exógena, entre otros, y también contará con una firma electrónica. Todos estos trámites y documentos se harán en las oficinas de la DIAN o vía electrónico. Paso número 2. Estudio de mercado y locación de la demanda potencial. Es fundamental conocer acerca de la potencialidad de su producto en los mercados internacionales. Es recomendable hacer una investigación sobre las características y aspectos del mercado externo, como por ejemplo la demanda del país, indicadores económicos básicos como precio, tipo de cambio, inflación, importaciones, exportaciones, costumbres comerciales, competencia, condiciones de acceso, acuerdos comerciales vigentes, tendencias y gustos del mercado objetivo. En el caso práctico del cannabis medicinal, el potencial de mercado se ve estimado en 11 billones de dólares en el 2025. Colombia tiene ventajas competitivas como suelo, clima y una vocación exportadora frente a los demás países. El gobierno de Colombia está implementando o está incentivando la producción de insumos y medicamentos a base de cannabis, así como de productos industriales de cáñamo. Para el estudio del mercado también tuvimos en cuenta las oportunidades de exportación, los cuales las mejores oportunidades que vimos fueron de 4 países: Canadá, México, Australia y Alemania. Canadá, el valor del mercado del cannabis medicinal fue de 253 millones en el 2017 y se pronostica que alcance los 921 millones de dólares en el 2020. A cambio, Alemania nos enfocamos porque es un país productor el cual el consumo no es suplido por la producción. O sea, la producción no es suficiente para suplir el consumo interno. Entonces, ellos tienen habilitados varios canales de importación de cannabis medicinal. Ahora mirando, Australia, actualmente este país no cuenta con un abastecimiento propio de cannabis, por lo que es permitida la importación de materia prima y productos derivados del cannabis, siempre y cuando cumplen con las recetas que se les han medicado a los pacientes. En cambio, en México la regulación permite el acceso a medicamentos con cannabis, mas no contempla el autocultivo ni el cultivo, lo cual obliga a los productores de derivados a importar la materia prima por la producción de medicamentos. Ahora vamos con el paso 3 de la exportación, que es la ubicación de la posición arancelaria. La posición arancelaria es el proceso utilizado a nivel internacional que consiste en asignar un código o un conjunto de números para identificar la mercancía. Al asignarles este valor arancelario, se puede acceder a tratamientos preferenciales si existe algún tratado de libre comercio. Para ser clasificada, cada mercancía recibe 6 números o dígitos internacionales, lo cual se conoce como subpartidos, y un par de números extras según el país. A ese total se le llama fracción arancelaria. Los primeros 2 dígitos pertenecen al capítulo, los 4 primeros dígitos son la partida arancelaria y los primeros 6 dígitos son la subpartida arancelaria, como ya lo había mencionado. Cabe resaltar que para la exportación es fundamental identificar la subpartida según sea el producto. Para nuestro caso práctico, la ubicación de la posición arancelaria, indagamos en bases de datos de la DIAN y de los ministerios, donde obtuvimos la subpartida arancelaria de cada modalidad en la cual se presenta el cannabis medicinal. Como podemos observar, está la subpartida arancelaria, que son los 6 primeros dígitos, los demás son los que se le asignan como código dentro del país. Está la descripción de la mercancía y notas marginales. El paso número 4 es procedimientos de visto bueno. Según su producto, adquiere algunos requisitos que debe cumplir
en la protección de la salud humana y animal, ya que certifica la inocuidad y salubridad de los productos para uso o consumo de los seres humanos y animales, así como la restricción o control por parte de nuestro país sobre ciertos materiales, productos o mercancías. Ante la DIAN se puede realizar la consulta si el producto que se requiere exportar necesita de permisos previos y de autorizaciones. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de entidades que emiten autorización o certificación de visto bueno para algunos productos. Por ejemplo, está el Instituto Colombiano Agropecuario, el cual emite y certifica productos vegetales, animales, subproductos de origen animal, subproductos de origen vegetal y algunos requisitos para empaques de madera. Otro de los ejemplos es el INVIMA, que da certificados o autorización de visto bueno de productos como medicamentos, bebidas alcohólicas, alimentos, productos electrónicos, cosméticos y productos naturales de uso o consumo humano. Otro de los ejemplos es el Fondo Nacional de Estupefacientes, el cual emite certificados de productos químicos controlados y de materia prima controlada para la fabricación de medicamentos. Estos son algunos ejemplos de entidades. Cabe resaltar que no son las únicas. Es un grupo grande de entidades las cuales certifican y autorizan según el producto que se vaya a exportar. Otro visto bueno es la autorización de embarque, la cual se realizará previa a la obtención de los vistos buenos mencionados anteriormente. La autorización de embarque es el acto mediante el cual la Administración Aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que han sido sometidas a proceso de exportación. Esta solicitud de autorización se deberá presentar ante la Administración de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, haciendo uso de servicios informáticos electrónicos, utilizando un mecanismo de firma digital, siempre y cuando cumplan con los requisitos y lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. Seguimos con la declaración de exportación, que es otro visto bueno, o también como se le conoce, formulario DEX. Este es un documento que es presentado a la aduana antes de la exportación de la mercancía. Este documento es utilizado por la aduana para cobrar cualquier impuesto y tasa. También se utiliza para proporcionarle datos estadísticos al gobierno sobre las exportaciones y cantidades que se exportan. Ahora miraremos los vistos buenos desde el caso práctico del cannabis medicinal. Como pueden observar, aquí tenemos una tabla donde aparecen las licencias, la modalidad y quién la otorga. Por ejemplo, la primera, licencia de fabricación de derivados de cannabis. La modalidad para uso nacional, para investigación científica y para exportación, que es lo que estamos tocando en este momento. ¿Quién otorga esta licencia? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Ya la habíamos mencionado anteriormente como una de las entidades. Otro ejemplo es, digamos, licencia de semillas. Modalidad, comercialización o entrega, fines científicos. Esta entra ya en una modalidad de exportaciones. Como ya lo habíamos mirado, uno de los mercados potenciales es México, donde no está aprobado el cultivo y todo este tipo de cosas. ¿Quién la otorga? Ministerio de Justicia y Derecho. Estos son algunos de los vistos buenos que necesita la producción del cannabis medicinal. Paso 5 de la exportación, facturación, en el cual hay que tener en cuenta algunos aspectos. El primer aspecto son las Incoterms. Las Incoterms son los términos o condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costos de transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la partida actual en el transporte internacional de mercancía. Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio con la finalidad de establecer un lenguaje único, estandarizado, que pueda ser utilizado por los compradores y vendedores que practican negocios internacionales a nivel mundial. En esta tabla que estamos observando podemos determinar cuáles son las condiciones y términos que influye cada Incoterms. A raíz del proceso de exportación da cabida al intercambio de bienes, lo cual da surgimiento a sistemas de pago internacional,
que son las transacciones económicas con el exterior que implican el intercambio de bienes o servicios entre compradores y vendedores de diferentes países. Los medios de pago juegan un rol fundamental, no solo para hacer la forma como se realiza la transacción, sino porque dan origen al financiamiento. La elección del mejor método de pago que se vaya a emplear en una operación de compra-venta internacional depende de la evaluación de factores económicos, como conocimiento y confianza mutua entre el comprador y vendedor, tamaño y la frecuencia de las operaciones, las normas legales existentes en el país involucrado en la transacción, costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos y el término de negociación, como ya lo miramos anteriormente. Y aquí algunas de las formas de pagos que existen. Las principales son pago por anticipado. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador, quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien debidamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente, en el peor de los casos, no hacerlo. La segunda forma es el pago directo. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o consignación. Otro de los pagos es las cobranzas documentarias, representando menos riesgos que el pago directo y el anticipado, ya que en esta modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención no constituye una garantía en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra y venta acordado entre las partes. Este método es favorable al exportador, puesto que indirectamente mantiene el control de los documentos hasta que el comprador externo haya pagado. La cuarta forma es la carta de crédito, una de las más escuchadas. Esta constituye una garantía de pago porque es un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. La facturación comercial como tal es un aspecto importante dentro del paso 5 de facturación. Este es un documento legal emitido por el vendedor al comprador durante la transacción internacional y funciona como una prueba de la venta entre comprador y vendedor. La factura comercial detalla el precio, el valor, la cantidad de las mercancías vendidas. También deberá incluir detalles de las condiciones de la compra y venta acordados entre el comprador y vendedor, como las condiciones de pago, el coste del seguro si lo hay y el coste del transporte marítimo, como lo podemos ver en la imagen. Esta es la información que debe detallar la factura comercial. Al momento de exportar, se tiene que realizar un registro ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE. La Ventanilla Única de Comercio Exterior es la principal herramienta de facilitación del comercio del país, a través del cual se canalizan trámites de comercio exterior. 21 entidades del Estado vinculadas con el fin de intercambiar información y eliminar procedimientos. Es una herramienta también para implementar controles eficientes y promueve actuaciones administrativas transparentes. A continuación, podemos ver cómo se realiza un registro ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Como primera medida, pues nos dividimos en 4 partes, que es de la de usuarios nuevos con firma digital, decir que son usuarios nuevos con firma digital, aquellos importadores, exportadores, agencias de aduanas y apoderados especiales no registrados que cuentan con firma digital para hacer trámites electrónicos en la VUCE. Para el registro, el usuario debe ingresar a la página web de la VUCE y acceder al menú por ayuda, en la sección Registro de usuarios, y seguir el procedimiento que está dispuesto en el Manual de Registro Electrónico de los Usuarios para ingresar a la VUCE. El siguiente es el Instructivo de Registro de Usuarios. En este documento se describe el proceso para crear usuarios nuevos, usuarios que otorgan poder a las agencias o apoderados especiales, usuarios internos, actualización de datos, radicación de poderes y seguimiento al estado de los poderes radicados. El siguiente es ir a condiciones de uso, registro de usuario, en el cual este es un documento que se describe las condiciones sobre el buen uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Y por último están los usuarios nuevos sin firma digital. Son usuarios sin firma digital los importadores o exportadores que han otorgado poder a una agencia de aduanas o apoderado. Posterior a ello, continuamos con el registro para la determinación de origen. El certificado de origen es una solicitud que permite obtener la prueba documental de origen mediante la cual se acredita que los productos fueron elaborados en Colombia. Este documento se obtiene con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en los diferentes acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Allí mismo, en este mismo registro, se tiene que hacer una declaración juramentada de determinación de origen, la cual es una declaración bajo gravedad de juramento emitida por el productor, brindando información del producto que permita establecer que el mismo es originario conforme a lo dispuesto. El registro para la determinación del origen está dispuesto en la página de la DIAN, la cual es un documento algo extenso, en el cual nos describe cuáles son los pasos a seguir para generar la determinación de origen. Estos son los requerimientos tecnológicos, la elaboración de la declaración juramentada, las instrucciones para el diligenciamiento de la declaración juramentada, la firma de la declaración juramentada, crear un comercializador, una elaboración y firma del certificado de origen y una habilitación de los usuarios. Todo esto se encuentra en la página de la DIAN, en la cual nos genera un documento que podemos seguir paso a paso para tener con claridad el registro para la determinación del origen. Continuamos con el procedimiento aduanero de exportación de bienes, que para iniciar el proceso es necesario preparar los siguientes documentos: la factura comercial, la lista de empaque, el visto bueno, el certificado de origen y otros documentos. En el procedimiento aduanero de exportación se generan 5 pasos, los cuales son: el primero es aportar los documentos a la autoridad aduanera, el segundo es la gestión de solicitud de autorización de embarque, el tercero es un aforo aduanero, y el cuarto es, conforme a la información anterior sea autorizada, la aduana genera el embarque, y la quinta es la presentación de declaración de exportación. A continuación explicaremos lo que prosigue después de exportar. Continuamos con la documentación de la exportación, donde una vez culminado el proceso se debe conservar por 5 años la documentación como soporte de la actividad. La documentación que debe traer una factura comercial, una lista de empaque, vistos buenos, certificado de origen y otros utilizados, documentos del transporte y declaración de exportación. Décimo y último paso de la exportación: reintegro de divisas. Según lo acordado con su cliente en el extranjero, deberá realizarse el pago del valor de su mercancía, generalmente a la moneda pactada, y luego convertir ese monto de dinero expresado en una moneda extranjera a la moneda nacional, en este caso pesos colombianos. Este proceso se le reconoce como el reintegro de divisas. Es necesario pactar previamente con la contraparte del proceso el medio de pago a utilizar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en uno de los pasos de exportación. Una vez canalizadas, las divisas provenientes de la exportación serán canceladas a través de un intermediario cambiario, como un banco comercial, lo cual es lo común. A esto se le llama reintegro de divisas. Este es el último paso al realizar una exportación. Hemos llegado al final de este video. Gracias por su atención.